Nuestra mayor preocupación es la situación por la que están atravesando muchísimos españoles, más de 5,5 millones de personas que quieren trabajar y que no pueden hacerlo, especialmente muchos jóvenes, como conocen sobradamente todos ustedes. La preocupación por la situación de muchas familias que tienen dificultades para vivir, por la situación de muchas empresas también con problemas. Algunas, muchas, desgraciadamente muchas, como ustedes conocen, han tenido que cerrar a lo largo de los últimos tiempos. También nos preocupa la falta de crecimiento económico por ausencia de actividad y la consiguiente caída de los ingresos de las administraciones públicas, lo que afecta también, porque lo que hacen las administraciones públicas afecta a lo largo de los ciudadanos. El pasado año 2011, que es el último año sobre el cual tenemos datos, como por otra parte no podía ser de otra manera, el gasto de las administraciones públicas españolas fue de 468.429 millones de euros y los ingresos fueron 377.085 millones de euros. Es decir, el año pasado el conjunto de las administraciones públicas españolas gastó 91.344 millones de euros más de lo que ingresó. Traducido a pesetas, más de 15 billones de pesetas. Las administraciones ingresaron por impuestos una cantidad y gastaron 15 billones de pesetas más de esa cantidad. Cantidad que, lógicamente, hay que pedirla prestada, porque no la tenemos, hay que pedirla prestada y si no nos la prestan, pues en ningún caso podría gastarse. La segunda cifra sobre la que quiero llamar su atención es que España tiene una deuda externa, es decir, España como economía, España como país, el conjunto de los españoles, tenemos una deuda externa, debemos fuera más de 900.000 millones de euros. Eso es lo que debemos fuera las administraciones públicas, las empresas no financieras, es decir, lo que conocemos como grandes empresas, y el sector financiero español que canaliza la deuda que tienen las pequeñas y medianas empresas españolas y también las familias. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante mucho tiempo hemos vivido pidiendo crédito y durante mucho tiempo hemos gastado mucho más y a crear puestos de lo que ingresamos. Nosotros hemos trabajado a lo largo de estos primeros meses de la legislatura y vamos a seguir haciéndolo en el futuro en 5 líneas. Son 5 líneas que marcan lo que es la política económica del Gobierno. En primer lugar, corregir el déficit para gastar lo que ingresamos. En segundo lugar, hacer reformas para ser más competitivos. En tercer lugar, impulsar reformas en el conjunto de la Unión Europea. Es donde estamos. Y es importante que, además de que haya reformas nacionales, haya reformas también europeas. En cuarto lugar, trabajamos y hay que seguir trabajando para resolver los problemas de liquidez, los problemas de financiación de la economía española y conseguir que podamos financiarnos y que lo hagamos a precios razonables y que los intereses de la deuda no aumenten de manera exagerada. Y en quinto lugar, tenemos que trabajar también por el futuro de la zona euro y para darle certidumbre en ese futuro al que acabo de referirme. Las 2 primeras decisiones, corrección del déficit y reformas, corresponden al Gobierno de la Nación. Las otras 3 son decisiones que se tienen que adoptar en la Unión Europea, pero España está en la obligación, y yo así lo entiendo, de intentar influir, de aportar sus ideas, sus criterios y sus opiniones para que las cosas se hagan de manera razonable. Bien, paso ahora a hacer un breve comentario sobre las 5 líneas de actuación a las que he hecho referencia. Me detendré más en la primera, la reducción del déficit público, porque, sin duda alguna, las decisiones que hemos tomado en esta materia son las que más han afectado a los españoles. Estamos hablando de reducción de gastos
y de aumento de los ingresos a través de la subida de impuestos. Por eso quiero dar una explicación sobre este tema, que será más extensa que la que dé en relación a las otras 4 grandes líneas de actuación de la economía. Bien, ¿por qué el déficit público hace daño a la economía y a la vida de los españoles? ¿Por qué gastar más de lo que se ingresa y vivir a crédito genera tantas dificultades y nos provoca estar en una situación como la que estamos viviendo? Voy a tratar de explicarlo. En primer lugar, porque como es perfectamente entendible, nunca es bueno gastar más de lo que se tiene. Eso le pasa a una familia, eso le pasa a una empresa y eso también le pasa a las administraciones públicas. En segundo lugar, porque ese dinero que se quiere gastar y no se ingresa, hay que pedirlo prestado. Y eso le quita crédito al sector privado, en concreto a las familias y a las empresas. En tercer lugar, porque cuando uno gasta más de lo que ingresa y aumenta el déficit, lo que hace es aumentar su deuda. Y en un momento como el actual, donde financiarse es muy difícil y donde los precios son enormemente elevados, pues lógicamente esto es un problema, como entiende cualquiera. En cuarto lugar, porque no es bueno generar déficit público, porque eso es más deuda y los intereses de la deuda están aumentando de manera espectacular en los últimos tiempos en España. 8.000 millones de euros más vamos a pagar de intereses de la deuda el año que viene, insisto, porque nos hemos endeudado mucho en los últimos tiempos. Y por último, y en quinto lugar, en la situación actual, pues es evidente que perdemos credibilidad si no reducimos el déficit público y esto tiene también una traslación a la economía real de los españoles. Cuando comprometimos la cifra del 6, y luego resulta que el déficit del año pasado fue del 8,9, sin duda alguna la credibilidad de España se vio muy afectada.